de aplicaciones de las leyes de Newton. Eso es el objetivo de esta clase. Recordemos cuáles son las fuerzas con las que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con el peso, con fuerzas normales, con tensiones y con fricción. Nada más. Estas dos últimas las vamos a dejar, acuérdense, para después. Empecemos con este problema. Este es un problema en condiciones estáticas. Observen que es de los primeros problemas que aparecen en el capítulo 5. Tenemos esta grúa que está sosteniendo esta masa, que es una masa muy grande de 4.090 kilogramos. Y eso lo sostiene a través de dos cuerdas de acero, seguramente, que son estos dos cables. De tal manera que hay una tensión en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que nos piden? Pues nos piden precisamente que calculemos esas tensiones y nos dan este ángulo de 40 grados acá. Entonces, ya saben cuál es el primer paso. Primero es considerar las fuerzas que están aquí. Aquí tenemos entonces, tenemos una tensión B, esta de acá, y una tensión A, aquí. Y que si consideramos un sistema de referencia, donde este es nuestro eje X, Y, perdón, y este es nuestro eje X, es evidente que aquí vamos a tener que descomponer esta tensión B en tensión B en X y esta tensión que sería su componente en Y, esta componente de acá. Además tenemos el peso, mg. Y entonces les decía, si este ángulo de aquí es 40, es igual a este ángulo de acá, 40 grados. Por lo tanto, esta componente es adyacente al ángulo que conocemos. Y yo lo voy a identificar como TB, por lo tanto, con el coseno de ese ángulo de 40 grados. Y este, si usted lo traslada, quedaría frente al ángulo, enfrente de eso, opuesto al ángulo. Entonces va a ser TB seno de 40 grados. ¿Verdad? Voy a desconectar esto. De 40 grados. Permítame, voy a tratar de conectar esto en otro puerto. Permítame. A ver si no nos falla. Bien, entonces planteamos, ese es el primer paso, que es encontrar el diagrama de cuerpo libre. Vamos al paso número 2. El paso número 2, ¿recuerdan cuál es? ¿Alguien me dice cuál es el paso 2? ¿Aló, aló? A aplicar la ley de Newton. Exacto, entonces vamos a ver, como hay una única masa, solo vamos a tener dos ecuaciones, una para el eje X y para el eje Y, y notamos que en ambos casos tenemos fuerzas, entonces vamos a plantear una sumatoria de fuerzas de acción para esa masa, es la única, ¿verdad? En el eje X, y una sumatoria de fuerzas de acción para esa masa en el eje Y. En ambos casos, esto va a ser igual a 0 por su condición estática, ¿verdad? B es igual a 0 en todo momento. Entonces, entonces
¿Cómo nos quedaría la sumatoria de fuerzas en X? Positivo, TB, seno de 40 grados, y en sentido negativo, TA, igual a 0. Y la otra ecuación nos quedaría positivo TB, coseno de 40, y en sentido negativo, el peso. Como la masa es conocida, es 4.090 kilogramos. Por lo tanto, vean que lo que conviene es obtener TB acá, en esta segunda ecuación. Llamémosle esta ecuación 2 y esta es la ecuación 1. Entonces, en la ecuación 2 tendríamos que TB es igual a ese peso dividido por coseno de 40. A ver cuánto les da eso. Activen sus calculadoras. 4.090 por 9.8 dividido por coseno de 40. A ver cuánto les da esa tensión. Que es lo primero que nos piden. ¿Qué pasa con esto? Permítanme. A ver, ¿cuánto les da eso? 52.333.33. 52.300 me dijo. 23.33. Punto 33 newton, perfecto. Conociendo TB, solo nos tenemos que venir aquí, miren, y obtenemos TA. O sea, de la ecuación 1, esta es de la ecuación 2, que aplicamos primero, ahora vamos a la ecuación 1. TA es ese valor que usted tiene ahí por el seno de 40. A ver cuánto le da eso. Y ahí tenemos las dos tensiones. TB seno de 40. 33.632.79. Punto 79 newton, perfecto, ahí está. Ahí están los dos valores. Ven, un problema fácil, por eso aparece entre los primeros problemas del capítulo 5. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Vámonos al siguiente problema entonces. Súper claro, ingeniero, ¿sabes? Perfecto, vámonos al siguiente entonces. Ahora tenemos este es el 559, noten que es de 3 puntitos. Tenemos esta esfera, es una esfera de 45 kilogramos y nos dan el diámetro que es de 32 centímetros, quiere decir que el radio este es de punto 16, o sea, de 16 centímetros, y está apoyada contra la pared vertical sin fricción, a través de un alambre de 30 centímetros de masa despreciable. Ese alambre se supone que está aplicado aquí, ¿verdad? Está unido a la esfera allí y está apoyado después en el punto que ya voy a denominar punto A, ese punto que está ahí arriba. Nos dan la masa de 45, el sistema está estático, al igual que el anterior, ¿verdad? Observen que yo necesito un ángulo, voy a buscar este ángulo de acá, θ. Y entonces observen que se forma un triángulo. Ese triángulo lo voy a pintar, a ver si lo podemos visualizar mejor. Es este triángulo de acá. Todo este triángulo hasta aquí, ¿verdad? Hasta acá. O sea, es el triángulo sustentado por los lados, por los vértices A, B y C, donde C es el centro del, ese que está acá. Aquí tenemos, el punto A, aquí está el punto C y este es el punto B. Noten entonces que aquí tenemos punto 16 de C a B, el radio. Luego esta distancia de acá sería 30 más 16, o sea, punto 46 metros, 46 centímetros.
Yo lo que quiero es encontrar este ángulo. Como tengo la hipotenusa y tengo el lado opuesto, entonces vean que es fácil de obtenerlo a través del seno. El seno de ese ángulo va a ser el lado opuesto, que es punto 16, dividido entre la hipotenusa, que es punto 46. ¿Cuánto les da eso? El ángulo de seno inversa de eso. A ver cuánto les da eso. ¿Qué pasa con esto? Bueno, leyes de Murphy. A ver. Seno inverso de punto 16 entre 0.46. Ustedes me dicen. 20.35. 20.35 grados. Pues perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos ese ángulo. Observen que este ángulo va a ser este mismo ángulo de acá, θ. Y en el gráfico ya aparecen las fuerzas, ¿verdad? Ya aparecen las fuerzas ahí incluidas. El paso 1 ya había quedado resuelto. O sea, ¿qué tenemos? Desde el centro de la esfera se aplica el peso. Aquí tenemos mg. Luego, como aquí hay un punto de contacto, entonces tiene que haber una fuerza normal, que es toda esta de acá, hasta acá. Tenemos la normal. Y tenemos una tensión a lo largo de la cuerda. O sea que yo la puedo extender la tensión y ponerla que viene desde el centro, da igual, porque es a lo largo de la cuerda y eso coincide con el radio. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo tenemos. Si convertimos ese objeto en una partícula centrada en el sistema de referencia que tenemos ahí, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces vemos que aquí está la normal, aquí tenemos el peso y aquí tenemos la tensión. Y conociendo este ángulo de acá, descomponemos la tensión en sus dos componentes. Y se acuerdan que es algo que tenemos que dejar liso en el paso 1. Como esta componente es adyacente al ángulo, entonces va a ser T coseno de θ. Y esta, que es la componente opuesta, va a ser T seno de θ. Bien, ya estando esto así, vamos al segundo paso, que es plantear la sumatoria de fuerzas de acción en los dos ejes, en ambos casos igualadas a 0. ¿Verdad? Tendríamos un sistema estático también. Sumatoria de fuerzas de acción en Y también igualada a 0. Entonces aquí nos quedaría en X, solo hay dos fuerzas, aquí las pueden visualizar. En el sentido positivo tenemos a T, seno de θ, y en el sentido negativo tenemos a la normal, esto es igual a 0. La otra ecuación tenemos también dos fuerzas en el eje Y, sentido positivo T, coseno de θ, menos mg. Llamemos a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Entonces llevamos a la solución. De inmediato usted puede tomar la ecuación 2 y despejar para la tensión. O sea que la tensión va a ser igual al peso de ese objeto dividido por el coseno de ese ángulo. A ver cuánto les da eso. T igual a M, que es 45, por 9.8, dividido por el coseno de 20.35. Coseno de 20.35. Vamos a ver cuánto les da eso en Newton. Ya tenemos la tensión. Permítanme. Ah, se me borró esto. Ah, no. Aquí lo tenemos. Ahí está. ¿Cuánto les dio? ¿Alguien tiene ya el dato de cuánto les da esto? 270.36. 470.36 newton. Perfecto. Entonces, ya tenemos aquí faltan, ¿verdad? Faltan las... Ahí está. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, pero lo que nos están pidiendo, fíjense bien, dice qué tan fuerte empuja la esfera a la pared. ¿Qué es lo que nos están solicitando entonces? No es la tensión, ¿verdad? Ah, no, sí, ahí nos dicen, úselo para determinar la tensión en la cuerda, ese es el inciso A.
Pero ¿cómo respondemos a lo otro? La fuerza está... ¿Qué será eso que nos están pidiendo? ¿Qué tan fuerte, dice, empuja la esfera a la pared? ¿Qué será lo que nos piden? Miren el diagrama de cuerpo libre y díganme cuál es la fuerza con la que la esfera está empujando a la pared. ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué fuerza hay allí empujando a la pared? ¿Hola, me escuchan? Que me desconecté. Sería la fricción. No, pero no hay fricción. Nos dicen, miren lo que dice el enunciado, dice, se apoya contra una pared vertical sin fricción. Miren el diagrama de cuerpo libre y identifiquen la fuerza que se está ejerciendo sobre la pared. ¿Con la normal? Exacto, exacto. La normal es la reacción a esta fuerza de aquí, ¿ves? O sea, la pelotita, el objeto ese jala a la cuerda con esta fuerza, o más bien sería con el peso. Entonces reacciona la tensión, esta componente de la tensión anula el peso, pero esta otra componente se ejerce sobre la pared. Miren, va dirigido para acá. Efectivamente, es la normal. Entonces, la normal, que es lo mismo que T seno de θ, ¿verdad? A ver cuánto les da eso. N es igual a T, que ya encontraron ustedes que es 470.36 por el seno de 20. Seno de 20.35. A ver cuánto les da eso. Ciento 163.57. Permítanme anotar esto aquí, que me quedó feo. Téngalo ahí un ratito, permítanme. Aquí era por el seno de 20.35 y me dice usted que le da ¿cuánto? ¿100? ¿Cuánto? 163.57. Ahí está. Esa es la fuerza con la que también reacciona la pared, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Les quedó claro eso? Sí, claro, con las Sí. dos cosas que estoy viendo. Ok. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Bueno, vámonos al siguiente problema. Todo claro, Nico. Ahora es un problema parecido, miren este. Ahí hay un alambre, el alambre es este. Lo que pasa es que ahí está, ya dibujé el diagrama de cuerpo libre. Este ya es el inciso A. Este alambre sostiene a esta bola, que tiene una masa M. Y la superficie sobre la que se encuentra tiene 35 grados de inclinación. Nos dicen que es una pared, dice que es una superficie perfectamente lisa. Quiere decir que de nuevo no vamos a tener fricción, ni estática ni cinética.
Entonces nos están pidiendo lo mismo. ¿Qué tan fuerte la superficie? Solo que ahora es al revés, es lo mismo. Porque con la misma fuerza con la que la esfera empuja a la rampa, con la misma fuerza reacciona a través de la normal. O sea que aquí lo que nos están pidiendo es la normal. Es la fuerza con la que le reacciona la rampa y empuja a la esfera. Y aquí nos piden la tensión. Vean que el inciso A ya está resuelto. Aquí tenemos los dos ejes y se hizo un eje paralelo al plano inclinado, un eje Y. Entonces, observen que este ángulo de 35 va a aparecer aquí, ¿verdad? Aquí está. Es este mismo ángulo de aquí, aquí lo pueden visualizar. Aquí tenemos entonces 35 grados. Luego, permítanme. Luego, me borró esto. Aquí tenemos entonces, les decía, 35 grados. Entonces, noten, aquí tenemos la normal, perpendicular a la superficie en el punto de contacto. El peso, que viene desde el centro de la esfera hacia abajo, vertical. Y la tensión que lleva el sentido de la cuerda, o del alambre, ¿verdad? Que es este. Entonces nos damos cuenta que hay que descomponer a la tensión. Aquí la tenemos descompuesta. Vean entonces, y además observen que también hay que descomponer el peso. ¿Ven? Hay dos fuerzas que forman un ángulo, que por cierto aquí tenemos el mismo ángulo de 35 grados. Hay dos fuerzas que hay que descomponer, el peso y la tensión. Entonces la tensión al descomponerse nos da. Vean que el ángulo es adyacente a esta componente en el eje X. Entonces esta va a ser T coseno de θ. Y hacia abajo tendríamos su componente vertical que es T seno de θ. Luego el peso. Hay una componente del peso acá, que es esta. Notamos que esa componente es adyacente al ángulo y entonces va a ser mg coseno de θ. Y tenemos otra componente que es precisamente la que está tendiendo a mover a la masa hacia abajo, que es mg seno de θ. Y ahí tenemos todas las fuerzas en todos los ejes, solo que espérenme que aquí me pasé el problema resuelto, permítanme. No debería estar ahí. Aquí es donde debería estar. Entonces déjenme completar eso aquí. Me pasé el problema resuelto ahí. Entonces aquí tenemos a la tensión, el ángulo θ que se forma aquí y acá también, que es este mismo ángulo que aparece aquí, este ángulo de acá. ¿Qué es lo que pasa con esto? Permítanme ahora. Entonces aquí tenemos a la normal, a el peso, y vamos a descomponer esas fuerzas ahora. Vamos a ver, entonces aquí tendríamos la componente de la tensión en el eje X, esta de acá. Me doy cuenta que es adyacente al ángulo, entonces va a ser T coseno de θ. La componente de la tensión en el eje Y, que va a ser esta de acá, que es T seno de θ. La componente del peso en el eje Y, que va a ser toda esta fuerza, como este es el ángulo, es adyacente a ese ángulo, va a ser entonces el peso mg por el coseno de θ. Y aquí tenemos la componente del peso en el eje X, esta de acá, que es opuesta al ángulo, entonces va a ser mg seno de θ. Y ahora sí, ya tenemos todas las fuerzas en los ejes. Y ya vamos a pasar a plantear las ecuaciones. De nuevo tenemos un sistema estático, entonces tendríamos sumatorios de fuerzas igualadas a 0. El sistema no lo quiere a ustedes, solo problemas me está dando esto. Vamos a ver entonces. Sumatoria entonces de fuerzas de acción en el eje X igualadas a 0. ¿Qué nos quedaría? En el eje X solo tenemos dos fuerzas, que sería
T coseno de teta, y en sentido negativo mg seno de teta igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas de acción en el eje Y igualadas a 0 es la normal menos T seno de teta, pero también menos mg coseno igual a 0. ¿Verdad? Entonces vean que en el proceso de solución yo puedo calcular fácilmente con la ecuación de la ecuación 1 puedo obtener la tensión. Vamos a ver qué nos queda. Nos quedaría lo siguiente. De la ecuación. Vamos a la solución. T en la ecuación 1, T es igual a mg a tangente de teta. ¿Están de acuerdo? Porque me va a quedar seno entre coseno. Tangente de teta. Lo vamos a dejar así. No tenemos la masa. Nos queda en función de m. Y ahora que conozco la tensión, sustituyo en la ecuación 2 y obtengo la normal. Entonces me quedaría la normal igual a mg coseno de teta más la tensión, que es mg, lo voy a dejar como seno de teta entre coseno de teta, por seno de teta, ¿verdad? Me va a quedar entonces seno cuadrado de teta sobre coseno de teta. ¿Están de acuerdo? ¿Aló, aló? Sí. O sea que nos quedaría, si saco factor común mg, nos quedaría como coseno de teta más seno cuadrado de teta sobre coseno de teta. Aquí podríamos sacar factor común, entonces nos quedaría coseno de teta, y aquí nos quedaría coseno cuadrado de teta, más, a ver, coseno entre 1, coseno por coseno, coseno cuadrado, entre 1 más seno cuadrado. Miren qué interesante. Esto va a ser entonces solo mg entre coseno, porque esto da 1, ¿verdad? Entonces la expresión para la normal, la voy a plantear acá, sería simplemente mg entre coseno de teta. ¿Preguntas? ¿Aló? Todo claro. ¿Está bien todo? Leca. Encantado, ¿verdad? Después de todo un día de clase, ya vamos a terminar. Solo nos falta un problema más. Vamos a marcar entonces la respuesta. Son estas dos. Bueno, vámonos al último problema. Creo que este es el último problema. Sí, este es el ejercicio 3. Es vamos a ver, este de acá. Este es un problema que no tiene fricción, pero es un sistema con aceleración. Es un problema que se usa mucho, no se usa mucho, sino que es un problema típico, es un ícono en estos ejercicios de dinámica, y lo conocen como máquina de Atwood. Eso es porque más o menos así se hacía en la época posterior a Newton, cercana a Newton, cuando no había dispositivos para medir bien la gravedad. Lo usaban para medir la gravedad. Ya vamos a ver al final de qué manera. Entonces observen que tenemos dos masas. Se encuentran unidas por una cuerda que pasa por una polea. Una es mayor que la otra. Este es de 28 kilogramos y este es de 15. Entonces es obvio, ¿verdad?, que ese sistema se va a acelerar haciendo que esta masa caiga. Va a haber una aceleración dirigida hacia abajo, misma con la que la otra masa va a subir. Aceleración.
Eso es lo que nos piden en el inciso de calcular la magnitud de la aceleración. Entonces vamos a dibujar las fuerzas, vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre para cada masa. Entonces aquí tenemos una masa, esta masa siente su peso, que es 15 por 9.8. Lo voy a dejar mejor en general como M1 por G, para que podamos ver después y hacer algún comentario sobre la expresión. Y hacia arriba va a haber una tensión. Misma tensión que siente la otra masa. Es la misma cuerda, es la misma tensión. Y esta tiene también su peso, que sería M2 por G. Entonces planteamos las dos ecuaciones. Llevamos al paso número 2. Para la masa 1, vemos que hay solo fuerzas en Y. La sumatoria entonces de acción de fuerzas actuando en Y son iguales. Veo que su aceleración lleva el sentido positivo a la masa 1 por la aceleración. Y las fuerzas de acción quedarían como P menos M1G. Entonces nos queda la ecuación 1 de esta manera. P menos M1G igual a M1. Para la masa 2, igual solo tenemos fuerzas en Y. Fuerzas de acción en el eje Y. Pero esta es negativa, entonces es menos M2 por A. Vean el sentido de la aceleración. Y entonces aquí tendríamos P menos M2G igual a menos M2A. Y esto conforma nuestra segunda ecuación. Entonces esas dos ecuaciones las tenemos que resolver simultáneamente. Vamos a buscar la solución aquí. Si tomamos las dos ecuaciones, P menos M1G igual a M1A. Y aquí escribo la ecuación 2 negativa, o sea, la vamos a multiplicar, toda esta ecuación la vamos a multiplicar por menos 1 para eliminar la tensión. ¿Me siguen? ¿Aló? Ellos se me durmieron. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí todavía? Jóvenes, ¿me escuchan? Casi no los oigo. Bueno, entonces voy a multiplicar, les decía, esta ecuación 2 por menos 1. Me va a quedar menos T más M2G y del otro lado nos va a quedar positivo M2A. Y voy a sumarla. Se cancela la tensión. Y entonces aquí nos quedaría G por la diferencia de la masa mayor menos la masa menor. Y del otro lado nos queda A por la suma de las masas. Entonces aquí es cuando les decía que la ecuación, el dispositivo este, lo usaban para despejar, para obtener la gravedad. Lo que hacían era que dejaban que las masas tuviesen una diferencia muy poca, muy pequeña, de tal manera que esta masa, la mayor, cayera con una aceleración muy baja, muy lenta, que se tardara mucho en caer. Y entonces medían muy bien la altura al piso. Vamos a suponer que esa es la altura desde la que se suelta esa masa 2. Parte del reposo. O sea, para la masa 2 tendríamos que su velocidad inicial en Y es 0. Desciende una altura que se puede medir muy bien. Y como va muy lenta, porque la diferencia de masas no es mucha, entonces se puede medir con el mínimo de error el tiempo, aún con los dispositivos que usaban entonces. Cuando tenían esto entonces, vea que podían calcular la aceleración a partir de que aquella ecuación de cinemática, ¿verdad? De que h, la distancia igual a la velocidad inicial por el tiempo,
más un medio de la aceleración por el cuadrado del tiempo. Este término da 0. Y entonces 2 veces la distancia entre el tiempo al cuadrado me da la aceleración. Entonces ellos medían la aceleración, la medían. Sustituían la aceleración en esta ecuación y despejaban para la gravedad, porque lo que les interesaba era medir bien cuánto daba la gravedad. Por eso se hizo famosa históricamente, ¿verdad?, esta máquina de Arthur. Pero en este caso la necesitamos para calcular la aceleración. Entonces nos va a quedar que la aceleración es igual a la gravedad por esta diferencia de masas, la mayor menos la menor entre la suma de las masas. Nos queda así, que es una ecuación que uno rápidamente aprende a calcular. Entonces calculen a cuánto es igual la aceleración. Sería 9.8 por 28 menos 15 entre 28 más 15. A ver cuánto les da la aceleración. 2.96. 2.96 metros por segundo cuadrado, que esto es parte de lo que nos lo piden en el inciso B. Este sería el inciso B, entonces. Este de acá. El A es este, ¿verdad? Es el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el inciso A. Ahora nos piden que calculemos la tensión, pues simplemente tenemos que despejar aquí, en cualquiera de las ecuaciones. Voy a despejar en la, qué sé yo, en esta segunda. Sería el inciso C. La tensión es igual a M2G menos M2A. Es decir, es igual a M2 por la diferencia de las aceleraciones G menos A. O sea, esto es igual a 28 por 9.8 menos ese valor que usted tiene ahí de 2.96. A ver cuánto le da esta tensión. Newton. Lo dice. Permítanme. Ahí está. A ver cuánto le da eso. 9.8 por 2.96 por 28. 191.52. ¿Punto cuánto me dijo? 52. 52. Ahí está. Entonces ahí tenemos el inciso C. Ahí está. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Esta ecuación, esta máquina la vamos a ver después en energía porque es bien utilizada. Todos los libros de texto la tienen. ¿Alguna duda? ¿Preguntas, dudas? No le cae. Repítalo, no la escuché. ¿Qué me decía? Todo bien, ingeniero, pero bonito. Bueno, entonces miren, ahí están. Esos son los 4 problemas que íbamos a hacer. Vamos a ver las soluciones que estaban acá. Ahí están los valores que obtuvimos. ¿Recuerdan? 33.632 y 52.323. Vamos a ver el otro. No me acuerdo si eso daban. 470, vamos a ver. Sí, aquí están, 470 y 163. Y el otro, 6.86 y 11.96. Eso nos dio el problema este. Déjenme ver. Ah, que no lo calculamos. Sí, porque no nos daban la masa, solo quedó expresado así. Me imagino que aquí le di valor a la masa. Asumí que la masa tenía un valor. Ah, queda en función de m. Es decir, que se sustituyó el ángulo de 35 y se hicieron los cálculos. Y daría 6.86 veces m y la normal 11.96 veces la masa. ¿Verdad? Y el último, aquí lo tenemos, 2.96 para la aceleración y 191.4 para la tensión.